Oremos juntos. Dios Padre, Santo y Misericordioso que nos ama, cuando estábamos en pecado, tú nos amaste primero y nos has salvado en Jesucristo y nos has hecho tus hijos. Por eso te damos gracias, en verdad. A esta hora queremos acordarnos de tu gracia y estamos aquí reunidos juntos delante de tu palabra hasta el último día de esta vida. Confiamos en tu promesa que estarás con nosotros y confiamos en el Espíritu Santo a esta hora. Te encomendamos todo este tiempo. Te pedimos que trabajes entre nosotros para sanar nuestras enfermedades espirituales y carnales en esos últimos tiempos. Queremos ser trabajadores tuyos, fieles y sabios. Para esto, cámbianos y gobiérnanos. A esta hora, con tu palabra de la verdad, te pedimos que nos entrenes y que nos críes. Y que seamos personas preparadas para tu buena obra. Para esto te pedimos que nos prepares, Señor. Donde quiera que estemos o con quien estemos, lo que sea que hagamos, queremos que tú seas glorificado por medio de nuestras vidas. Tú has permitido tu verdad dentro de nuestros corazones, Señor. Ahora queremos que nuestras vidas sean transformadas por medio de esta palabra y que por medio de nuestras vidas podamos glorificarte. Tú has creado algo de la nada. Te pedimos que transformes nuestros corazones y como has levantado a los muertos, te pedimos que cambies nuestras vidas con la nueva vida. Confiamos este tiempo en tus manos. Queremos que tú estés para tu gloria y que con tu palabra de la verdad enseñes a cada uno de nosotros. Confiamos en ti, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesús, que nos ama. Amén. Hoy en Academia Bíblica vamos a estudiar acerca del libro 50 de la Biblia, de Filipenses. Vamos a buscar Filipenses capítulo 3, versículo 7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Yo se los voy a leer. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 4, versículo 4. Versículo 4, leamos juntos 2 veces. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Filipenses es un libro de gozo. El conocimiento de Jesucristo nos da el verdadero gozo. Eso nos da a entender. Por medio del libro de Filipenses nosotros podemos reencontrar al Señor, que es todo de nuestra vida, y con el gozo que Dios ha dado en nuestro corazón podemos llenar nuestro corazón con este gozo. Filipenses es de los 14 libros que Pablo escribió del Nuevo Testamento. Pablo escribió 14 libros del Nuevo Testamento. Existe controversia del libro de Hebreos, entonces algunos dicen que son 13 o 14 libros, pero al decir que Hebreo fue escrito por Pablo, entonces Pablo habría escrito 14 libros de la Biblia. Y de los 14 libros que escribió Pablo,
Filipenses es la epístola escrita en la prisión. La razón es porque fue escrito en la prisión, en la cárcel. Después de su tercer viaje evangélico de Pablo, vino a Jerusalén y fue llevado a Roma para ser juzgado. Entonces, no sé si se puede llamarle el cuarto viaje, pero siendo encadenado fue llevado a Roma Pablo. Entonces, podremos expresar este viaje a Roma como su cuarto viaje evangélico. Llegando a Roma esperó su juicio y como fue apelado a Rey César, seguramente durante mucho tiempo esperó su juicio. Durante 2 años estuvo en la prisión y ahí se estima que se escribió Filipenses. Cuando Pablo estaba en la prisión, escribió, aparte de Filipenses, también a Efesios, Colosenses y a Filemón. Entonces son las epístolas en la prisión. Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Estas son las epístolas de la cárcel. Por medio de Filipenses nosotros podemos descubrir su fe en Cristo de Pablo y la hermosa comunión que Pablo tenía con los santos filipenses de esta relación amorosa. Y más que nada podemos ver que aunque está en la cárcel, pero escribió Filipenses, que es el libro del gozo. Muestra el gozo de la fe que Dios le da superando las circunstancias. De eso podemos aprender. Vamos a ver el lugar que toma Filipenses en toda la Biblia para ayudarnos a entender el libro. Esto es un libro cristiano de los datos de este libro. Vamos a ver el lugar de Filipenses en el Nuevo Testamento. Dice aquí el Nuevo Testamento en orden por época. Los 4 libros evangélicos escribieron de las obras de Jesús, y el libro de Hechos, que habla de las obras de la iglesia, y luego por medio de las epístolas podemos ver el crecimiento de la iglesia, y para entenderlo bien se distinguen 12 épocas desde los libros evangélicos de Jesús. Y está aquí es primer, segundo, tercer y cuarto viaje evangélico de Pablo. Y el cuarto viaje es su proceso de ser llevado a Roma para ser juzgado. Y aunque no está escrito en la Biblia, de los registros de Pablo, al principio Pablo fue liberado. Pero cuando Nero empezó a perseguir de nuevo fue encarcelado. Y en la época de Nero, en los últimos años de Nero, se registra que él fue martirizado en los registros de la iglesia. Entonces, hasta antes de ser martirizado, aquí dice quinto viaje evangélico, y habían apóstoles todavía vivos después de esto. Entonces, lo que ellos hicieron en los libros que ellos escribieron, está otra época para ellos, y después termina esta época de los apóstoles. Con estos podemos distinguir. Y podemos ver cuáles libros fueron escritos en qué épocas. Filipenses fue escrito en la época del cuarto viaje evangélico. Después de su cuarto viaje evangélico fue escrito, eso podemos ver, de que fue llevado cautivo a Roma, estaba en la cárcel, y ahí fue cuando fue escrito. Por eso podemos ver que 4 libros fueron los que fueron escritos en la cárcel. Y también podemos ver la época de cada libro. Estuvo su vida oficial de Jesús de 3 años, de 3 años y medio. La Biblia no dice 3 años y medio, pero
calcular las obras de Jesús durante estos 4 libros evangélicos, se aproximan a ser 3 años y medio. Entonces podemos decir que son 3 años y medio de la vida oficial de Jesús. Y luego, la primera imagen de la iglesia de Jerusalén está escrito en las primeras partes del libro de Hechos. Luego, en Hechos podemos ver su viaje evangélico de Pablo, que fueron el primer, segundo y tercer viaje evangélico. Como durante cuánto tiempo habrá sido su viaje. Entonces, su primer viaje evangélico duró 2 años, y su segundo viaje duró 3 años, y el tercer viaje evangélico duró unos 4 años. Fueron viajes largos. Y Pablo fue llevado a Roma y durante 2 años, esperando el juicio, estuvo en la cárcel y fueron unos 5 años. Y después de ser liberado, trabajó un poco y luego otra vez fue atrapado y luego fue martirizado. Es aproximadamente en el año 68 después de Cristo fue martirizado Pablo. Entonces, en el tiempo del encarcelamiento de Pablo, es el libro que fue escrito, Filipenses, el libro que vamos a estudiar hoy. Por medio del libro de Hechos podemos averiguar esto. El libro de Hechos sirve como de fondo para las epístolas. Filipenses también, su comienzo lo podemos ver por medio del libro de Hechos. Está escrito en nuestra Biblia como Filipenses. En inglés dice Philippians, que significa a los santos filipenses. Más que hablar de la zona, sino es más importante los santos que viven en esta zona. Por eso en inglés o en la traducción original griega dice los filipenses, así como en español. Por eso está escrito a los filipenses, los que viven en Filipos. Entonces en coreano habla de la región o de la iglesia, Filipos. La iglesia de Filipos es una iglesia con gran historia, porque la iglesia de Filipos fue la primera iglesia de Europa. Como dice en la palabra de Jesús, comenzó Jerusalén, el evangelio de Jerusalén, y se predicará en Samaria, a toda la tierra, hasta lo último de la tierra. Y la iglesia de Filipos fue la primera iglesia de Europa, la primera zona donde fue predicado el evangelio en Europa. Y este fondo lo podemos ver en el libro de Hechos. En nuestro libro principal es el libro de Filipenses. Vamos a marcarlo y vamos a ver el libro de Hechos, a ver cómo empezó la iglesia de Filipos. En Hechos 15, versículo 36, empieza a hablar acerca del segundo viaje evangélico. Vamos a ver qué iglesias visitó Pablo en su segundo viaje misionero. Entonces ahí comienza su segundo viaje. En capítulo 16, versículo 6, podemos ver que por la guía del Espíritu Santo se abrió la oportunidad de predicar a Filipos. Pablo quería predicar en Asia. En el 16:6 dice: les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y no quiere decir que continuamente fue prohibido, sino el Espíritu Santo les dio una prioridad, orden de a dónde predicar primero. El Espíritu Santo les dirigió. Pablo tenía el deseo de predicar a sus mismos paisanos, pero Dios le dio el orden de a quién predicar primero. Utilizó a Pablo como apóstol de los gentiles. Orden del evangelio, Dios lo decide. Por medio de cómo fue predicado a Filipos lo podemos ver. Pablo quiso predicar a Asia, pero el Espíritu Santo le abrió la puerta del evangelio a Europa primero. Por eso les prohibió predicar el evangelio a Asia. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, llegaron a Misia. Y llegando a Misia, intentó Pablo ir a Bitinia, pero el Espíritu
quiso que predicaran el Evangelio a Europa. Por eso en 7 dice que el Espíritu no se lo permitió. Entonces directamente fueron guiados por el Espíritu. Y pasando junto a Misiet descendieron a Troas. Y en versículo 9 dice, y se le mostró a Pablo una visión en noche. Un varón Macedonia estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Viendo esta visión, por medio de esta visión, guió a Pablo a Macedonia. Al principio pensé, si esta visión, si se abriera la puerta del Evangelio, entonces muchas personas estarían en su sueño pidiéndole que pasara a este lugar y ayúdanos. Pero ¿por qué un hombre, un varón macedonio, le rogó? ¿Por qué le mostró esta visión? ¿Será el representante de los salvos de Macedonia? Eso pensé. Pero recibí enseñanza de otro modo, de que aunque sea un alma es valioso. Entonces quizás por eso es que una persona le pidió que pasara y que les ayudara. Por eso tal vez fue un varón en la visión, que aunque sea por un alma, nosotros tenemos que tomar el camino de la misión. Entonces, viendo esta visión, Pablo estaba más decidido. Por eso era muy diferente a lo que él había planeado. Él al principio hizo este viaje para volver a los lugares a donde había ido, pero ahora tenía que ir a un lugar totalmente diferente, a Macedonia. Llegó a la primera como puerta de Europa y se predicó así a Filipos. En versículo 12 dice, de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Por eso llegaron a Filipos y se empezó a predicar el Evangelio. Y esto fue lo que ocurrió en su segundo viaje evangélico. En esa ocasión, ¿cómo habrá sido predicado el Evangelio? Vamos a volver a ver. Ahí es donde en el rectángulo es la zona donde fue el viaje evangélico. Esto fue esta zona más grande. Y Pablo predicó a Macedonia y la primera puerta de Macedonia fue Filipos. Este mapa es más detallado. Entonces, su segundo viaje evangélico de Pablo salió de Antioquía, pasó por Derbe, pasó por Iconio y Listra, y allí tomó como colaborador a Timoteo y quiso predicar a Asia, pero fue guiado por el Espíritu Santo y al final entró a Troas, y en Troas vio la visión y llegó a Filipos. Por eso después podemos ver su viaje evangélico, que de Filipos a Tesalónica, y luego de Tesalónica fueron en barco a Atenas y luego a Corintios y a Cencrea, y otra vez en barco fueron a Asia y pasaron por un poco de tiempo a Efesios, y en Efesios querían volver, por eso partieron luego diciéndoles que volverán a venir, y en el tercer viaje evangélico vuelven a Efesios. Entonces Pablo, yéndose de Efesios, seguramente habrá dicho así, I will be back, tal vez, ¿no? Y realmente regresó. Entonces así, segundo viaje evangélico fue, llegando a Cesarea, pasó por Jerusalén y otra vez regresó a Antioquía. Así fue su ruta. Entonces vimos cómo comenzó la iglesia de Filipos. Cuando se predicó por primera vez a Filipos, la primera persona que fue salva fue Lidia, la vendedora de púrpura. Ella y su familia de Lidia fue salva. Y otra persona que fue predicado fue la criada que tenía demonios. O cuando Pablo fue encarcelado, hubo un terremoto sobrenatural y se abrió la puerta de la prisión, y entre ese milagro el carcelero de Filipos recibió la salvación. Entonces cuando primero fue formado la iglesia de Filipos, así podemos ver los miembros, Lidia y su familia, y la sierva que tenía los demonios, y
el carcelero de la prisión de Filipos y su familia. Ellos recibieron la salvación y ellos así fue como comenzó la iglesia de Filipos. Entonces ellos que son como las primicias de la iglesia de Filipos, al mirar cómo recibieron la salvación, cada persona tenía diferente circunstancia de cómo recibir la salvación. Por ejemplo, Lidia, en el lugar de oración, ella escuchó la predicación de Pablo. Dios abrió su corazón para que escuchara la palabra de Pablo. Entonces, por medio de como una rutina diaria, Lidia recibió la salvación. Pablo predicó el Evangelio y Lidia escuchó la palabra. El Señor abrió su corazón para que aceptara la palabra y recibiera la salvación. Entonces Lidia pasó por como un proceso en que normalmente la gente recibe la salvación. Pero la sierva que fue endemoniada es otro caso, ¿no? Ella estaba en una situación muy infeliz. Fue endemoniada, fue utilizada por el demonio y por su amo. Ella fue aprovechada, utilizada. Y si se dejara así, seguramente habría vivido así y habría terminado en el infierno, siendo utilizado por el demonio y por su dueño, por su amo, y así se habría destruido. Pero Pablo le echó fuera el demonio y por experimentar este poder seguramente siguió a Pablo. Entonces esta sierva, por medio del experimentar el poder, recibió la salvación. Y el carcelero de Filipos, ¿cómo fue salvo? Fue un terremoto, ¿no? Y se abrió la puerta de la cárcel. Entonces él observó este temblor y así recibió la salvación. Entonces los primeros miembros de Filipos, al mirar cómo ellos recibieron la salvación, cada quien tenía diferente situación. Entonces seguramente así es la manera de cómo Dios nos salva, es distinto cada persona. Hay personas que escuchan la palabra y reaccionan y reciben la salvación. O como la mujer endemoniada, hay personas que estaban en lugares muy desesperados, pero experimentan el poder de Dios y reciben la salvación. Y hay veces que, muy raro, pero experimentan cosas sobrenaturales, así como el terremoto, como cuando abre la puerta de la cárcel, y experimentando eso hay personas que aceptan el Evangelio. Entonces la manera en cómo el Señor llama a cada persona es diferente. Pero algo seguro es que ellos pasaron por varias cosas, pero llegaron a creer en el mismo Jesús, en el mismo Evangelio. Por eso ahora también Dios, por medio de varias maneras, nos llama. Especialmente la historia del carcelero de Filipos me llega al corazón. Porque este carcelero experimentó un milagro sobrenatural, experimentó el terremoto, se abrió la puerta de la cárcel y observando este milagro sobrenatural, le pidió a Pablo: ¿cómo recibiré la salvación? Yo creo en Jesús, tú y tu casa serás salvo. Entonces por medio de este proceso recibe la salvación. Este carcelero, por medio de esta experiencia sobrenatural, aceptó la palabra. Seguramente la manera de cómo abrir el corazón de este carcelero era necesario que él mirara, él viera estas cosas sobrenaturales. Por eso Dios le dio esta oportunidad al carcelero para que observara estas cosas. Entonces Dios quiere que esta persona reaccione a la verdad y a la palabra. Y si tiene un corazón puro, los puede llamar de maneras que nosotros no pensábamos. Entonces, por medio de estas maneras de llamamiento, podemos ver que puede ser diferente cómo nos llama, pero la verdad que vamos a creer por medio de esos procesos es la misma verdad. En cada época, en cada circunstancia, la manera de cómo nos llama es diferente. Por medio de la historia de la iglesia lo podemos observar también. La iglesia de Filipos así comenzó entonces. Y cuando primero comenzó la iglesia, por medio de la familia de Lidia, comenzó la iglesia. Por eso en capítulo 16, versículo 15,
Dice, cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Lidia activamente abrió su casa. No dijo, si no tienen dónde, pueden venir a mi casa, sino ella muy voluntariamente abrió la puerta de su casa. Y así la iglesia de Filipos comenzó en la familia de Lidia. Capítulo 16, versículo 40 también. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, entraron en casa de Lidia y vieron a los hermanos. Eso quiere decir que ahí fue utilizado como lugar de reunión. Al leer el libro de Hechos, así, las iglesias al principio todos se reunían en las familias, en las casas. Entonces, en muchas partes de las epístolas habla acerca de las iglesias en casa de tal persona, como la iglesia que está en casa de Ninfas, o la iglesia de Filemón, la iglesia que está en tu casa de Filemón, así escribe. Entonces, las iglesias primitivas empezaron en las familias, en las casas de las personas, así como nuestra iglesia. Yo cuando empecé a predicar el evangelio, muchas iglesias nuestras eran en casas de las familias. Entonces, para predicar me dieron una dirección e iba, y muchas eran las casas de familias. Entonces me decían la dirección de tal casa en tal departamento, iba a predicar el domingo, o una casita muy pequeña, ahí fue la reunión. Así como hoy en día hacemos reunión de mujeres, por ejemplo, en una casa, así eran las iglesias antes. En la historia de nuestra iglesia también alguien activamente, voluntariamente abrió su casa. Por eso es que pudo dar frutos abundantes del evangelio, así como lo que ha llegado ahora. Entonces, alguien sacrificó a sí mismo y a su casa y su familia para el evangelio del Señor. No es cosa fácil abrir su casa, yo creo que todos están de acuerdo, porque esto es mostrar su vida privada, mostrar su casa. Y abriendo su casa, muchas veces uno pierde cosas materiales. Hay personas que, como vienen muchas personas a su casa, no sé, un sillón o muebles pueden destruirse, o por los niños que entran a la casa pueden también a veces destruir algunos muebles, y por eso se puede sentir mal, pero alguien estaba dispuesto a esto, y por eso se pudo predicar el evangelio en este lugar, ¿no? Y las cosas que en esos momentos se ensuciaron, o todas las cosas que se destruyeron en esos momentos, seguramente Dios se acuerda y les pagará mucho más, ¿no? Y en realidad, porque el Señor se los pagó, es que por medio de esta familia, esta casa, se pudo predicar el evangelio. Un hermano compró un carro nuevo y siempre ayudaba a llevar a los hermanos y hermanas en su coche, pero como era coche nuevo, ya no quería, porque es coche nuevo, y si se subían con los pies sucios, se sentía nervioso y así. Cuando era coche viejo no sentía nada, pero cuando era coche nuevo ya era más sensible y así. Entonces, al principio estaba incómodo, pero ya luego cambió el corazón. Dijo, si tengo mi coche y lo estoy utilizando para predicar el evangelio, esto es tan valioso. Si para predicar el evangelio mi coche es ensuciado y mi coche se envejece, no hay nada más valioso que esto. Y así cambió su corazón, y luego ya se sentía muy tranquilo. Así es, en realidad lo que uno perdió en el mundo eterno, se da cuenta que es lo que quedó. La iglesia de Filipos también, por medio de esta casa valiosa que abrió su puerta, comenzó. Por eso Dios bendijo más esta familia. A Lidia y a su familia recibió la salvación, y el carcelero de Filipos y su familia recibió la salvación. Seguramente Dios les bendijo espiritualmente y carnalmente. Y así es.
Cuando abrimos nuestras casas, muchas personas vienen a esta casa y oran para esta familia. Y también en cada reunión nos acordamos de los que abrieron su casa para esta reunión. Y seguramente el Señor les pagará con su gracia espiritualmente, carnalmente, por eso. En Hechos 16:31 hay una palabra que es muy valiosa. Dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. La familia. De alguna manera es como otro miembro de nuestro cuerpo. El dolor que nuestra familia tiene está conectado directamente con uno, y así es nuestro cuerpo. De alguna manera, el Señor nos ha dado la familia carnal para que comprendamos la iglesia también, porque es parte de nuestro cuerpo. Entonces, acerca del Evangelio también, ahí está su plan oculto de Dios. No solamente se acordó de Noé, sino de Noé y su casa, su familia. Cuando fue destruido Sodoma y Gomorra, fue a Lot y le dijo primero que si hay alguien en esta ciudad que era de él, ahora también Dios se acuerda de nuestra familia. Podemos hacer referencia a otra palabra del Antiguo Testamento. Vamos a buscar Éxodo capítulo 12. Versículo 3, Éxodo capítulo 12, versículo 3. Es la Pascua, versículo 3. Dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si... Dijo, un cordero por familia. No dijo un cordero por persona, sino por familia. En la Pascua, que era la señal de la cruz, les dio esta palabra. El Señor se está acordando de que tenemos familia, se acuerda. Y también es Dios mismo que nos ha dado el amor hacia nuestras familias. Por eso podemos saber que existe su plan, su buen plan de Dios para nuestras familias. Por medio del libro de Hechos, pudimos ver cómo comenzó la iglesia de Filipos. Filipenses fue escrito unos 10 años después de esto. Hasta más de 10 años después, Apóstol Pablo y los santos filipenses tenían una relación cercana y comunión. Y cuando escucharon que Pablo estaba en la cárcel, los santos de Filipos estaban muy lejos, pero enviaban a Epafrodito como su representante para ayudar a Pablo. Y cuando iba Epafrodito, le enviaba muchas ofrendas para que Pablo, estando en la cárcel, recibiera lo que necesitase. Y así fue de gran consuelo y ayuda para su obra de Pablo. Y Pablo estaba muy agradecido con los santos de Filipos, porque Pablo también era un hombre con carne. Así que pasar días en la cárcel, a veces caía en tentación, a veces se desanimaba, muchas veces. Pero en esos momentos se acordaba de los santos de Filipos, a donde había predicado hace 10 años. Los filipenses se acordaban de Pablo y enviaban a personas a Pablo. Cuando vio a Epafrodito, seguramente se sintió muy gozoso. Cuando en la cárcel recibió a Epafrodito, estaba muy feliz. Y al recibir las ofrendas, las ayudas por medio de Epafrodito, seguramente recibió gran gozo, porque detrás de esta ofrenda pudo sentir el corazón, el interés y el amor de los santos de Filipos. Por eso Pablo quiso expresar su gratitud. Por eso escribió Filipenses. Al leer Filipenses, podemos ver que Pablo estaba agradecido con el amor e interés que tuvieron los filipenses para con Pablo. También había noticias de preocupación, por eso para consolarlos, para tranquilizarlos, envió
esta carta de Filipenses, porque Epafrodito, a quien ellos enviaron, cuando llegó a Roma se había enfermado gravemente. Por eso estuvo en peligro de muerte Epafrodito. Entonces, escuchando que Epafrodito estaba enfermo, los santos de Filipos estaban muy preocupados. Entonces, para decirles que Epafrodito estaba muy enfermo, casi hasta morir, pero por la gracia de Dios, milagrosamente fue sanado, fue sano otra vez. Por eso, para enviarles esta buena noticia, también escribió Filipenses. Entonces, al mirar el motivo de por qué fue escrito Filipenses, podemos aprender algo. Hace 10 años, Pablo les predicó a Filipos y durante ese tiempo constantemente se predicó y se había crecido a una iglesia grande. Y ellos estaban interesados continuamente en Pablo, quien les había predicado el Evangelio por primera vez, y continuamente le enviaban ayuda. Y cuando escucharon que él estaba en la cárcel, se preocuparon juntamente con él y les enviaban personas y ofrendas. Entonces, con este fondo fue escrito Filipenses. Pablo fue un gran trabajador, pero detrás de la obra de Pablo habían muchos seguidores, muchas personas que le apoyaban, así como los filipenses. Pablo no era un ejército de una persona. Pablo fue enviado por primera vez a Antioquía. Su viaje evangélico siempre regresaba a Antioquía, porque era la iglesia que lo envió por primera vez, que le ayudaba y le apoyaba. Entonces Pablo no estaba solo, y en su obra de Pablo siempre había muchos colaboradores y había muchas continuos intereses y apoyos de los demás santos. Por eso es que Pablo fue utilizado tan valiosamente como para escribir 14 libros del Nuevo Testamento. Por eso su continua comunión con Pablo fue cómo fue escrito Filipenses, y no solamente Filipenses, sino tenía muchas personas que le ayudaban, que le apoyaban a Pablo. Los santos de Filipos, aunque habían pasado 10 años, no se olvidaban de que Pablo les predicó este evangelio tan valioso. Y seguramente esto fue una de las razones de por qué la iglesia de Filipos creció. Porque apreciaban a los trabajadores de Dios. Y esto fue una actitud adecuada ante el Señor. Entonces, pensando en el Señor, ellos seguramente apreciaron a los trabajadores de Dios. Por eso, aunque pasaron más de 10 años, estaba en Roma, estaba muy lejos, pero aún así tuvieron interés de Pablo, estaban preocupados por él y les enviaban amor y materiales. Por eso, esto es una de las razones de por qué la iglesia de Filipos estaba sano espiritualmente. Y también así es personalmente. Si nuestra fe es sana, si tenemos comunión cercana con Dios, seguramente vamos a apreciar la iglesia y apreciamos los trabajadores de la iglesia. Pero si estamos lejos de Dios, si estamos enfermos espirituales, hay síntomas externas, visibles, que juzga a la iglesia, señala a la iglesia, empieza a menospreciar a los trabajadores de la iglesia. De alguna manera esto es la señal y la prueba de que uno está enfermo espiritualmente. Una persona embarró queso descompuesto debajo de la nariz de una persona dormida, y desde que se despertó pensó que todas las personas huelen feo y empezó a enojarse, pero en realidad la causa del olor fue debajo de su nariz, ¿no? ¿Cómo es el corazón de la persona que juzga a todo mundo? La causa está dentro de su propio corazón, ¿no? Si su dedo le duele, aunque toca cualquier parte de su cuerpo le duele, pero no duele el cuerpo, sino el dedo. Pero si se malentiende, va a decir, me duele mi corazón, mi estómago, mi pie, donde quiera que toca le duele, pero es porque le duele su dedo. De la misma manera, si uno mismo tiene problemas, desde ahí empieza a juzgar a la iglesia y a menospreciar a los trabajadores. Entonces,
de este aspecto, la iglesia de Filipos fue muy ejemplar, porque se acordaban de Pablo y apreciaban a Pablo, quien les había predicado el Evangelio. Enviaron a Epafrodito para que ayudara a Pablo, pero Epafrodito, no creo que hayan enviado a una persona enferma a un lugar tan lejos, a Roma. Quizás al principio estaba sano, pero en el viaje se hizo débil, o como ayudaba a Pablo en la cárcel se debilitó. Por eso Epafrodito se enfermó tanto casi hasta morir. Vamos a regresar a Filipenses 2, versículo 27. Dice, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Dios restauró la salud de Epafrodito. Y esto fue misericordia de Dios para los santos de Filipos y también para Pablo. Dios no solo tuvo misericordia de Epafrodito, sino también de los santos filipenses que se preocupaban, y también se acordó del corazón de apóstol Pablo, de la carga de su corazón. Entonces sanó la salud de Epafrodito. Personalmente, yo he basado en Filipenses 2 de lo que le ocurrió a Epafrodito. Entonces esto lo tomé como mi motivo de mi prueba de oración, y así pedí a Dios. Cuando una persona cerca a mí estaba enfermo, oro para esa persona, pero si Dios sana a esta persona, también que me libere de la preocupación de mi corazón, y así alguna vez oré a Dios. Así pasa cuando especialmente una persona cercana está enferma, ¿no? Obviamente oramos para esta persona, pero también, así como Dios, para quitar la preocupación de Pablo, sanó a Epafrodito, de la misma manera, si nosotros ante el Señor, con este corazón, pedimos a Dios podemos pedirle a Dios que sane a esa persona, ¿no? Para que también sea menos nuestro dolor. Entonces, cuando yo estoy en lugares lejanos predicando el Evangelio, cuando escucho que algo le pasa a mi familia, me preocupo y oro. Pero le digo, estoy haciendo esta obra que tú me has encargado, y para que no sea afectado esto, es mi preocupación personal, pero te pido que te encargues de mi familia para que no sea estorbado tu obra. Y muchas veces fue respondida mi oración. Entonces a veces, cuando oramos para alguien o para alguien cercano, es como sabiendo que sentimos el mismo dolor que esa persona, podemos hacer esta oración de mediador para esas personas. Dijo, ¿hay alguno enfermo entre vosotros? En Santiago nos aconsejó bien. Dijo, ¿está alguno entre vosotros enfermo? Vamos a buscarlo. Santiago capítulo 5, versículo 14. Santiago 5, versículo 14 a 16. Leemos juntos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si entre nosotros está enfermo, nos da a todos nosotros el dolor como si fuéramos el mismo miembro, y nos hace orar. Su enfermedad en una persona puede ser mi dolor. Por eso, cuando un miembro sufre, juntos sentimos el dolor, y así nos da la oportunidad para que seamos unidos. Busquemos Salmos 41. Salmos 41. Yo voy a leer versículo 3 y 4. Salmos 41, versículo 3 y 4. Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Yo dije, Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. ¿Por qué?
orando acerca de la enfermedad no es respondida. Una de las razones es porque es separado, versículo 3 y 4. No debe de ser separado, sino después de versículo 3 está el 4. ¿Por qué razón? Porque primero uno, reflexionándose, tiene que orar a Dios para que no haya ningún estorbo a la oración. Jehová, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Primero, hay que quitar lo que estorba la oración, lo que tapa la oración, y orar para que su enfermedad sea sanado. Por eso en versículo 3 dice, Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirás toda su cama en su enfermedad. Versículo 3 y 4 son inseparables. Tenemos que reflexionar nosotros mismos y quitar el muro que está entre Dios y nosotros y orar para que la enfermedad sea sanada. Porque la oración de justo puede mucho, dice. Filipenses fue escrito en la cárcel, fue escrito dentro de la prisión. Pablo estaba en la cárcel y no fue un día o 2 días, sino más de 2 años estuvo. Fue liberado ligeramente por un tiempo, pero pronto fue encarcelado de nuevo y al final fue martirizado. Pero en ese tiempo quizás no sabía la razón de por qué estaba en la cárcel. Pero ahora en esa época en que todo está revelado, podemos ver cuál fue el motivo de su tribulación de Pablo. Cuando Pablo estaba en la cárcel, no fue para pérdida. Y Pablo lo sabía claramente, por eso es que no se desanimaba. Por esto escribió Filipenses, que fue el libro de gozo en la cárcel. Su circunstancia y lo que escribió no concuerdan. Pero Pablo conocía el provecho de su sufrimiento, por eso dijo, estad siempre gozosos en la cárcel, así escribió y así pudo escribir. Pablo sabía la razón de por qué estaba en la cárcel, por lo tanto es que pudo mantener su gozo. En el sufrimiento siempre hay provecho. No hay ningún padre que hace sufrir a su hijo sin causa. Si hace sufrir a su hijo es porque hay una razón. Un padre normal no maltrataría a su hijo sin causa. Así es Dios. No nos da sufrimiento sin causa, sin razón. Si existe algún sufrimiento hay que pensar. Seguramente hay algún provecho de esto. Como resultado del dolor existe el beneficio, el provecho. Por eso es que nos hace sufrir, porque tras el sufrimiento seguramente hay beneficio, hay gozo, y como Pablo lo sabía, es que no se desanimaba en la cárcel. Y vamos a ver cuál es el provecho que él descubrió. Filipenses capítulo 1, versículo 12. Filipenses 1, versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Las cosas que me han pasado han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Aunque estaba en la cárcel, pero fue para el progreso del Evangelio, fue para el provecho del Evangelio. Meditando el versículo 12, piensen en las dificultades, sufrimiento de su vida, y si estas circunstancias de esas dificultades, sufrimientos realmente les dieron pérdida espiritual. Piénsenlo, porque quizás como nosotros, también como Pablo, lo vamos a confesar, que aunque lo que pasó fue difícil, aunque sufrí, pero algo seguro es que fue para progreso del Evangelio, que seguramente no pierde uno espiritualmente. Por eso Pablo lo está dando claramente a conocer a los hermanos, que lo que me ha pasado fue para el progreso del Evangelio. Es uno de los beneficios. Versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Que más personas pudieron escuchar las palabras de Pablo. Entonces, seguramente como Pablo estaba siendo juzgado públicamente, muchas personas a su alrededor empezaron a saber sus noticias. De que este hombre de Jerusalén vino hasta acá para ser juzgado, pero en el camino sufrió un náufrago su barco, pero nadie murió, y muy milagrosamente vino hasta acá, y este hombre lo que dice es esto y esto.
Seguramente muchas personas han escuchado de él y muchas personas escucharon acerca del Evangelio. Y aunque Pablo estaba en la cárcel, no perdió su valor y valientemente predicó el Evangelio por medio de eso. En versículo 14 dice, la mayoría de los hermanos, no todos, sino la mayoría de los hermanos. Sería mejor si fueran todos, ¿no? Pero no todos aprenden algo. Hay personas que están dormidos ahora. La mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo, si predicó tan valientemente el Evangelio estando en la cárcel, nosotros que estamos afuera, ¿de qué temeremos? Entonces, seguramente por medio del caso de Pablo, tuvieron más confianza en el Señor y más sin temor pudieron predicar. Entonces, lo que le ocurrió a Pablo sirvió de ánimo para otros, para poder empujarse más. Entonces, aunque Pablo estaba en la cárcel, pero tuvo beneficios, tuvo provecho, así como la promesa del Señor, de que los amados del Señor, los que fueron llamados conforme a su voluntad, todas las cosas les ayudan a bien. Y esto le fue aplicado a Pablo también. Realmente no perdió, no hubo pérdida, sino fue para el progreso del Evangelio, sin duda. Y Dios le da otra promesa. Piensen, cada vez que son tribulados, cada vez que sufren, les da otra promesa. ¿Qué promesa? De que Dios solamente da pruebas que se puede resistir. Sabe cuánto podemos aguantar. Como un padre que llevó un niño y el niño tiene su mochila, tiene unas cosas que está cargando en la mano. Sus padres saben qué hay en la mochila. Sabe que si es una carga que el niño puede aguantar o si es una carga muy pesada para el niño. ¿Qué hay dentro de la mochila? Un calcetín o una bolsa de papas, tal vez. Entonces, los padres que le ponen esta mochila al niño saben qué peso puede aguantar el niño, ¿no? Entonces, si es algo que es demasiado para el niño, va a decir, yo lo cargo, ¿no? Y le van a quitar esta carga. Mucho más Dios. ¿Sabe Dios cuánto podemos aguantar? A veces, si la esposa quema algo en el sartén, pensamos, ¿por qué se quema? Porque hay comida y se le olvida que está calentando. Entonces casi no pasa, pero a veces pasa en mi casa. No sé para qué dije eso. Entonces, si pone comida en el sartén y se le olvida, lo quema, ¿no? El Señor, cuando nos pone sobre fuego, no se olvida de nosotros. Sabe el Señor cuánto resistiremos, cuánto aguantaremos. Sabe en qué momento empezaremos a quemar y en el momento adecuado nos quitará del fuego. El Señor, si nos ha puesto sobre fuego del sufrimiento, no se olvida de nosotros. Por eso es que podemos ser confiados aún que sufrimos, porque el Señor sabe. Dijo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, aunque hay sufrimiento, pero podemos mantener el gozo. En realidad, ese sufrimiento es otra gracia que Dios nos ha dado. Se puede decir que la tribulación es el gozo disfrazado. En realidad es la bendición de Dios, pero se disfraza como si fuera sufrimiento. Y Pablo lo sabía, por eso no se desanimaba. En Filipenses capítulo 1, versículo 29, hay algo muy asombroso. 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No solamente es la gracia de Dios hacer que creamos en Él. Pablo lo sabía, que hay que también ser padecido por Él es gracia. Por eso, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, que nos hizo creer en Él y que también nos hizo padecer por Él.
el sufrimiento que uno recibe para Cristo es otra gracia. Decimos, el martirio es una gloria muy asombrosa. Que una persona vive para el Señor es quien puede tener la gloria de morir para el Señor. Y no solamente el martirio, sino todo lo que sufre uno para el nombre del Señor en la vida es otra gracia del Señor. Por eso Pablo dijo, os es concedido a causa de Cristo, antes de decir que padezcamos por Él. Que también es por la gracia de Dios que nos ha dado sufrimiento. ¿Tienen algún sufrimiento más que otros? Es porque recibieron una bendición, una gracia más especial que otros. Están sufriendo, están trabajando más que otros. Es una gracia especial. Vamos a ver, 1 Corintios. Capítulo 15, versículo 10. Primera de Corintios 15, versículo 10. Veamos. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo trabajó más que otros apóstoles, más que cualquier otro apóstol, él trabajó más. ¿Pero Pablo se está quejando? No. Que el hecho de que él ha trabajado más es por la gracia de Dios. Así dice. Si están trabajando más, es porque tienen una gracia más especial. Si para el nombre del Señor están padeciendo, están sufriendo, es una gracia especial, porque tienen que saber que el sufrimiento es la gracia. Es algo inevitable para todos los salvos, pero si tienen un sufrimiento más que otros es porque tienen una gracia más especial. Quizás ahora nuestro corazón es duro, es insensible, quizás es una teoría nada más, pero es la verdad. Por eso un día seguramente será revelado que esos sufrimientos, trabajos especiales es una gracia especial. Por eso en Romanos 8:17 dice que si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Segundo de Timoteo habla mucho de la tribulación. Vamos a buscarlo. Segundo de Timoteo. Timoteo fue un gran trabajador, quizás por eso él habló mucho de las aflicciones. Segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 8. Leamos. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Participa en las aflicciones por el Evangelio. Participa en las aflicciones, es algo que quizás no podemos aceptar. Pero si dices, participa de las aflicciones por el Evangelio, sí vale la pena. El Evangelio que puede pasar a un alma de muerte a la vida es valioso como para poder ser afligido. Y solamente según el poder de Dios. Donde hay aflicción, hay poder de Dios. Si tiene aflicción, sufrimiento y dificultad, podrán decir que están experimentando un poder de Dios. Esto es inseparable. Solamente según el poder de Dios, participa en las aflicciones para el Evangelio. Si nos dijo que participemos en aflicción nada más, no podríamos decir amén, porque por instinto evitamos la aflicción, pero cuando dice por el Evangelio, aunque quizás no queremos, pero sabemos que tiene el valor de ser afligido si es para el Evangelio. Y mucho más cuando es según el poder de Dios. Participar en las aflicciones para el Evangelio, sí lo podemos hacer. Porque todo lo puedo en el Señor, quien me da el poder. Si me ha dado
una circunstancia especial es porque me dará una gracia especial. Si tengo que estar en el lugar de martirio, el Señor me dará el poder de ser martirizado. Eso quiere decir, si hizo que toda la gente malentendiera de mí, me dará la fe para poder resistir, para poder aguantar estos malentendidos. Entonces, participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esto es algo inseparable. Vamos a ver capítulo 2, 2 de Timoteo 2, versículo 3. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Es un entrenamiento necesario para un buen soldado. Un soldado especial recibe entrenamiento especial. Un soldado especial hace cosas especiales. Entrenamientos especiales. Nosotros, para ser buen soldado de Cristo, no podemos evitar las aflicciones. Es como un entrenamiento inevitable. Vamos a buscar 2 Timoteo capítulo 4, versículo 5. Leamos juntos. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Si tenemos que tomar parte en la evangelización, la aflicción y el sufrimiento es obligatorio. Controlar a sí mismo es aflicción, el sufrimiento es obligatorio, así podríamos decir. Por eso, como un santo verdadero, el entrenamiento obligatorio es el sufrimiento, es la aflicción, y eso es especial, así podríamos decir. Vamos a ver 1 de Pedro capítulo 5. A veces uno no quiere guardar, no quiere buscar muchos versículos, pero digamos se acumula puntos para el cielo, entonces sentimos gozo. Hoy vamos a acumular muchos puntos. 1 de Pedro 5, versículo 9. Veamos. El cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Voy a escribir algo. Es una palabra que alguna vez sirvió de gran ayuda para mí, por eso lo voy a escribir. Dijo, los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. No lo puedo entender, porque no es igual, no es mismo. Todos vivimos diferentes. Digamos, el cristiano en Corea, el cristiano está en Mongolia, Nepal, Indonesia, ¿es igual? Vamos a ver otra cosa. Hace 100 años o 500 años, 1000 años, los cristianos reciben los mismos padecimientos. Nosotros no tenemos limitación política. Hubo épocas en que tenían que entregar sus vidas, arriesgar la muerte para la fe. Hubo tiempos en que tenían que entregar su vida, que si los agarraban los quemarían. Había tiempo en que tenían que ser echados a los leones como comida. Había veces que tenían que ser desnudos y ser crucificados. ¿Serán los mismos padecimientos? No es el mismo, no es igual para nada, pero a pesar de esto, dijo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Me sirvió de muchas enseñanzas. Primero, la tristeza que un niño siente a los 5 años, tristeza que siente a los 10, a los 20, a los 30, la tristeza que siente cuando ya está grande. Quizás la tristeza de un niño no es nada. Los adultos los vemos y no es nada. Pero para este niño es algo muy serio, algo muy triste. El estado espiritual de cada persona es diferente. Pero la aflicción y el sufrimiento que recibimos para guardar la fe es igual. Quizás tengo una vida normal, pero mi fe es muy débil. Y por eso siento que mi vida normal es un sufrimiento.
Pero si uno realmente tiene fe, la aflicción es algo inevitable. Por eso, dependiendo del estado de nuestra fe, del crecimiento de nuestra fe, tal vez uno a veces sufre mucho por cosas pequeñas. Entonces, quizás por esas diferencias, dijo, los mismos padecimientos. Y también ponemos a pensar que en este tiempo que vivimos, es igual que somos afligidos para guardar la fe, pero la manera de la aflicción ha cambiado. Los antiguos de la fe, hace tiempo para guardar su fe no tenían que pelear contra la televisión, contra las telenovelas, no tenían tentación del internet, no tenían tentación del iPhone. Así era, ¿no? Entonces las cosas que estorban nuestra fe, su imagen ha cambiado. Antes tenía la amenaza de que los iban a matar por su fe. Hoy en día en imágenes dulces de cosas egoístas de la modernidad. Así ha cambiado la imagen de la aflicción. Pero así pone en peligro la fe y tiene ese mismo significado. Pero es algo vergonzoso porque el sufrimiento que ellos recibieron y nosotros es muy diferente. Pero algo claro es que para guardar la fe, la aflicción es inevitable. Tenemos que luchar contra todo lo que estorba nuestra fe. En aquel entonces fue el peligro de la muerte, pudo haber sido el peligro de la política. Hoy en día puede ser las dulces tentaciones de las culturas desarrolladas de hoy en día. El aprender a vivir sin estas cosas, si es de estorbo para nuestra fe, poder dejarlos. Estos son los mismos padecimientos que tenemos para la fe, para guardar la fe. Entonces todos los santos tienen aflicciones. Dijo, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Joel Osteen escribió el libro, uno de los mejor vendidos, Su mejor vida ahora. Y salió en un programa de la televisión. Y le preguntaron, ¿para ti es difícil vivir como cristiano? Y dijo, no, para nada. Él confiadamente respondió, pero él se había puesto de acuerdo con muchas cosas. Por eso es que no sintió ningún estorbo, ninguna dificultad para la vida cristiana. Pero cualquier persona, si quiere vivir correctamente en Cristo, hay aflicciones. Alguien dice, yo no sé que trabaje Satanás. No creo que Satanás sea muy fuerte. Esto pasa porque usted camina a la misma dirección de Satanás, por eso no choca contra él. Pero si cambia la dirección y va caminando hacia la verdad, va a poder experimentar muchas veces la obra de Satanás. Si vive según su instinto, según la corriente del mundo, es porque su vida fue muy fácil. Pero guardar su fe de verdad es el camino angosto, la puerta estrecha, es tomar su cruz. Y como dice la alabanza, expresa muy bien. Dice, la puerta angosta. Con eso no termina. Y luego sigue camino angosto. Y tomar la cruz. Esto es el camino de la fe. La aflicción no se puede evitar. Entonces, el padecimiento expresa la identidad de la fe. Piénselo. Yo soy un cristiano verdaderamente bíblica. ¿Cómo lo puedo saber? A observar mi aflicción. Esto representa mi fe. Si estoy en el lado de la verdad, o estoy como el que le pone la espalda a la verdad. Mi aflicción representa mi identidad espiritual. Lo que para uno es indicio de salvación y para el que está en contra de es el indicio de perdición. Sus aflicciones muestran su identidad espiritual. ¿En qué lado está? Vamos a buscar otra vez Filipenses capítulo 1. Filipenses 1, versículo 28.
y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Para algunas personas son afligidos para el Evangelio. Algunas personas están en contra del Evangelio. Esto es para alguien indicio de perdición y para otro indicio de salvación. Entonces el que participa en la aflicción, ¿en qué lado esta persona se manifiesta? Entonces a veces nuestra identidad espiritual se ve por medio de si toma parte en la aflicción o no. La fe no es ideal, no es de teoría, no es de conocimiento. Si esta fe que es de teoría o de inteligencia o de idea, ¿cuánto nos hace sufrir? La fe es el renacimiento. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Antes era muerto y ahora ha obtenido una nueva vida en Cristo. Como la luz y las tinieblas. Es un cambio totalmente diferente. Y a este nuevo cambio especial decimos es el renacer. No solamente es algo ideal, una teoría. Porque si es algo nada más ideal o de pensamiento, no hace que participe en las aflicciones. Entonces, eso hace que se manifieste nuestra identidad espiritual. Si tomamos parte en las aflicciones, tomamos parte en los lugares donde se predica el Evangelio, así podemos aclarar en qué lado estamos. Al leer Filipenses es un poco difícil entender su trayectoria, su curso. Epístola de doctrina, que es Romanos, tiene un trayecto claro de la palabra. En una parte habla de manera organizada acerca de la doctrina y otra parte que habla acerca de cumplimiento de estas palabras que fueron escritas anteriormente. Entonces podemos ver y entender como que el trayecto, la corriente de este libro, pero a comparación Filipenses, al leerlo, es un poco difícil de entender qué quiere decir en general este libro. Creo que leyeron muchas veces el libro de Filipenses, aunque leen unas 4 veces, no se acuerdan muy bien, porque es difícil entender como que el trayecto general de este libro. ¿Por qué es tan difícil? Hay una razón. Porque así, ¿con qué fondo fue escrito Filipenses? ¿Con qué fondo fue escrito? Pablo lo escribió para agradecer personalmente a los filipenses. Por eso habló de muchas cosas que él pensaba y se acordaba de lo que había pasado en su vida. Si una persona tiene un novio o una novia, lo ve en la mañana y se despide en la noche, pero durante el día no hablan como introducción, desarrollo y conclusión. Al terminar el día no dicen, en conclusión así es y nos vemos, adiós. No es así. En un noviazgo hablan de todo durante el día. A veces habla de lo que pasó en la escuela, lo que hacía en la niñez. De repente habla de una película, hablan de esto y del otro. Y así conocen su corazón de esa persona y hablan de la vida de esa persona, ¿no? Entonces, como Pablo está escribiendo una carta personal, es que aún en la introducción dijo, siervo de Jesús, no dijo que soy apóstol. Por eso, agradeciéndoles, les habla de muchas enseñanzas espirituales de los que se acordaba. Por eso es que no existe una orden visible en Filipenses. Pero podemos ver las palabras repetidas muchas veces. ¿Qué es la palabra que quiere poner énfasis? ¿En qué está poniendo importancia? Muchas veces habla de la palabra gozo. Por eso es que se dice que Filipenses es el libro del gozo. Entonces yo, para no olvidarme del libro de Filipenses, siempre al pensar en Filipenses digo jaja, que es reírme, que es por eso es gozo, el libro de gozo.
no me olvido de Filipenses porque digo, jaja, Filipenses. Porque es un libro de gozo, es difícil esconder el gozo de este libro. En Filipenses aparece muchas veces la palabra gozo, por eso que se gocen en el Señor, que hay razón para gozarse, hay motivo para gozarse. Una alabanza dice, vivamos para Jesús, quien es fuente de nuestro gozo. Así está gritando, así está clamando. Por eso muchas veces aparece gozo. Hace mucho tiempo, cuando el jefe del castillo estaba en el castillo, subían la bandera del castillo. También en el ejército, cuando está, por ejemplo, el general o jefe de ejército, subían la bandera y bajaban si no estaba. No sé si todavía sigue así. Si el jefe de castillo está adentro, ponían la bandera y si no, bajaban la bandera. La persona que está con su marido tiene su bandera de gozo, no puede entristecerse. En el corazón de Pablo, aunque estaba en la cárcel, pero su corazón estaba lleno de Cristo. Por eso está hablando de la fuente de su gozo. Y aparece muchas veces esta palabra del gozo. Y también otra palabra que dijo muchas veces es el corazón. 12 veces dijo corazón y gozo. Entonces, esta nos habla acerca de con qué corazón debemos vivir. Filipenses está lleno de historias propias de Pablo. Podemos mirar su corazón de Pablo. Su corazón que estaba lleno de Cristo. Y que Cristo se ha hecho su fuente de gozo en su corazón. Eso podemos observar. Por eso, Filipenses son 4 capítulos, pero habla acerca de su grandeza y de Jesús. Muchas veces habla, unas 70 veces habla acerca de él. Que en el libro de Filipenses habla acerca de su excelencia y su superioridad de Cristo unas 70 veces por medio de palabras o adjetivos. O sea que es un libro lleno de Cristo. Filipenses es un libro corto, de 4 capítulos nada más, pero está lleno de Cristo. Esto quiere decir que a pesar de que Pablo estaba en la cárcel, pero su corazón estaba lleno de la cárcel, así que cualquier cosa que él decía estaba hablando acerca de la excelencia de Cristo. Entonces habla de esta cosa y la otra, que no se puede ver como una corriente, pero al leer podemos conocer el corazón de Pablo, que estaba lleno de Cristo. Y así no solamente el corazón de Pablo, sino debe de ser el corazón de todos los santos. Y esto es lo que nos enseña Filipenses. La familia se reunió para acordarse de su madre fallecida. Y hablan de este recuerdo, de otro recuerdo. El hijo grande, el hijo menor, habla de su madre, la hermana también. Cada quien recordando a su madre. Lo que dice su madre es diversa, pero en resultado todos están hablando acerca de su corazón que extraña a su madre, y así es Filipenses. En los 4 capítulos habla de varias maneras de Cristo, en muchas situaciones habla de Cristo. Pero algo asombroso es que todo lo que está diciendo está hablando acerca de su superioridad y excelencia de Cristo. O sea que al final Filipenses habla acerca de Cristo, quien es nuestro todo. Y habla de que nuestro corazón debe de ser como Filipenses. Que en cualquier situación nosotros tenemos que, necesitamos un corazón lleno de Cristo. Por eso les voy a hablar de lo que viene en Filipenses. El contenido general de Filipenses lo resumí en capítulos. Yo soy muy malo en hacer diapositivas, entonces traté de resumirlo fácilmente para ustedes. Es muy sencillo, pero yo lo hice. Estuve feliz de poder hacer uno así. Yo casi no ocupo esos programas, por eso no son muy buenos, pero como resumen de Filipenses capítulo 1,
habla de Cristo, quien es la vida del cristiano. Cristo, quien es la vida del cristiano. En capítulo 1. Y un versículo principal como 1:21 que dice: porque para mí el vivir es Cristo. Él es propósito de nuestra vida. Para mí el vivir es Cristo. Vivimos testificando su vida de Cristo, ¿no? Y en capítulo 2 habla acerca de Cristo, quien es el ejemplo de cristiano. Por eso 2:5 dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que tengamos a Jesús, a Cristo como nuestro ejemplo. Capítulo 3 habla acerca de Cristo, quien es la meta del cristiano. Debe de ser la meta de nuestra vida. Debe de ser nuestro propósito a quien queremos parecernos. Por eso en 3:10 dice: a fin de conocer el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Ese debe ser el propósito de la vida. Y Filipenses capítulo 4, yo alguna vez prediqué con ese tema el miércoles. Dije: Cristo, quien es el poder del cristiano. Dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Filipenses 4:13 lo dice. En coreano suena como si fueran palabras chinas. Una persona fue a un restaurante chino y pidió lo más barato. Y el dueño no entendía. Quería el fideo más barato, pero el dueño no entendía. A veces hablo de cosas inútiles cuando es algo importante, pero vamos a volver a pensar. Cristo es la vida del cristiano, Cristo el ejemplo del cristiano, Cristo que es la meta del cristiano y Cristo quien es el poder del cristiano. Por eso, todo en resumen sería que en Cristo, que es tan asombroso, tenemos que gozarnos siempre en Él. Filipenses 4:4 lo dice. O sea que al final Cristo es todo para nosotros. Por medio de Filipenses, que Cristo es todo de nuestras vidas. Él es nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestra meta y nuestro poder. Por medio de Filipenses podemos también llenar nuestro corazón de Cristo y como resultado no hay nada más valioso que Cristo para nosotros y siempre vivir consciente de esto en el corazón. Vamos a ver algunas partes importantes de Filipenses. Antes que nada, Filipenses capítulo 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. En otros libros se presenta como apóstol. Y ahí es cuando necesitaba como alguna autoridad pública y decía él era apóstol. Pero en esta epístola personal, Pablo fue muy humilde, diciéndose siervo de Jesucristo. Timoteo dijo: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. Pablo no estaba solo, sino tenía colaborador. Siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. A todos los santos que están en Filipos. Por eso Filipos, o dice Filipenses, que quiere decir escrito a los Filipenses. A todos los santos que viven en Filipos. En resumen, están viviendo en el Señor. La dirección espiritual de todos los filipenses es en el Señor, con los obispos y diáconos. O sea, se necesita esta orden dentro de la iglesia. Y su primer saludo siempre dice gracia primero. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El resultado de la gracia es la paz. El impío no tiene paz, pero como resultado de la gracia que recibió, tiene la paz. Por eso Jesús, que ha resucitado, apareció ante los discípulos y lo primero que dijo, no dijo hello everyone, sino lo primero que dijo: paz a vosotros.
Como resultado de la gracia, nosotros hemos recibido la paz. Por eso, en su saludo de Pablo siempre dice, gracia y paz a vosotros. En la primera frase dijo, gracia. Vamos a ver Filipenses capítulo 4. También en su última salutación dijo, gracia de Jesús sea con todos vosotros. Entonces comienza con gracia y termina con gracia. En otras palabras, Filipenses comenzó con gracia y terminó con gracia. Al pensar en la palabra Cristo, nos podemos acordar de también la palabra gracia. Cristo es el Salvador. La gracia de Dios nos ha dado al Salvador. Nos ha dado la gracia, cuál fue el motivo de la creación, para enseñarnos este motivo, esta importancia. Por eso lo último de la Biblia también termina diciendo, es la gracia. En Apocalipsis 22:21, perdón. Apocalipsis 22:21. Último versículo dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Filipenses también comienza con gracia y termina con gracia. Y la última parte de la Biblia también termina con gracia. O en otras palabras, Dios nos da la gracia. Sundar Singh de la India era un fiel cristiano. Y un reportista le preguntó a Sundar Singh, en tu país hay muchas religiones y muchos dioses, pero ¿por qué crees en el cristianismo del occidente? Y él respondió así, porque hay algo especial que solamente el cristianismo tiene. ¿Y qué es eso? Y él respondió, es la gracia. Así es la gracia. Nosotros podemos tener la seguridad de la salvación por la gracia. Podemos guardar nuestra fe hasta ahora por la gracia. Y tenemos la seguridad del futuro de que llegaremos al reino eterno también por la gracia. Ante nuestro inseguro futuro podemos estar seguros por la gracia. La característica del cristianismo es la gracia. Algo que no se puede encontrar en ningún otro lado, que es la gracia. Lo que se puede encontrar en todas las religiones es quien mal siembra, mal recoge. Pero lo que podemos ver en la Biblia, lo que solamente Dios nos da es la gracia. Podemos tener la seguridad de la salvación por la gracia. Tenemos cambios en la vida por la gracia. Dios es santo, pero nuestras vidas no son transformados. Dios tiene poder, pero nuestra vida no cambia, sino la gracia de Dios es lo que afecta a nuestras vidas. Es lo que ha quebrado este corazón como piedra. Y la gracia de Dios es lo que no solamente nos da la seguridad de la salvación, sino trae muchos cambios a nuestras vidas. Por eso la verdad más asombrosa que hemos descubierto por medio de la Biblia es a Cristo, y una palabra relacionada con Cristo sería la gracia. Nos ha dado su gracia tan asombrosa. Entonces Pablo estaba lleno de Cristo en su corazón, por eso comienza con la gracia y termina también con la gracia. Así lo podríamos decir. En Filipenses 1:4, del versículo 3, dice, doy gracias a Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ellos, por medio de Pablo, escucharon acerca de Jesucristo y hasta 10 años después estaban participando en las obras de Pablo y viven dentro de ese evangelio que Pablo les predicó, y por eso Pablo está dando gracias a Dios. Doy gracias a mi Dios por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora, ¿no?
Podemos saber si algo está vivo o no por medio de la continuidad. La veracidad de la fe es por la continuidad. Entonces la parábola del sembrador también es ese que escucha la palabra y lo guarda y por paciencia da frutos por guardarla. Entonces la continuidad muestra la veracidad de la fe y muestra si realmente tiene vida o no tiene. La prueba de que somos salvos no es solamente por responder bien. Hay quienes piensan que esto es todo, por eso es muy triste. Pero no es una respuesta a las doctrinas, sino la fe, la verdadera fe, provoca cambio y permite continuidad. Como yo al principio realmente recibí la salvación, es que sigo hasta ahora. Y el Señor que me ha guardado hasta ahora, me seguirá guardando. Y es creer en esto, tener un corazón confiado y fuerte. La veracidad de la fe es la continuidad, desde el primer día hasta ahora, dice. Si no tiene continuidad, debe de reflexionar en sí mismo, fríamente. Luego aquí aparece la verdadero significado de la comunión. Desde el primer día, vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. En inglés dice, because of your partnership in the gospel from the first day until now. ¿Qué significa? La comunión se traduce como su participación. Existe la verdadera significado de la comunión, que es la participación, que es participar, trabajar juntos. ¿Realmente están en comunión? No es asistir a la comunión. ¿Realmente están en comunión? Solamente por alabar juntos no significa que estén en comunión, sino que estén participando, trabajando juntos en el sitio de la evangelización. Esto es la verdadera comunión. No es solamente traer su cuerpo a la iglesia, no quiere decir que está en comunión por eso, sino existe esta participación. Debe de participar en donde se está predicando el evangelio. Esto es la comunión. Por eso en Filipenses dice así. Busquemos Filipenses 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Esto es la verdadera comunión. La verdadera comunión es vivir dignamente cada uno conforme al evangelio y que tengan el mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Esto es la verdadera comunión que habla la Biblia. No es solamente asistir a la iglesia un domingo. Eso no es estar en comunión. No porque su cuerpo está en la reunión quiere decir que está en comunión, sino en el sitio de la evangelización. Es tomar parte en donde se predica el evangelio y trabajar juntos. Esto es la verdadera comunión. ¿Realmente yo estoy en comunión con mi corazón y con mi cuerpo? Hay que pensarlo. Dijimos que estar en comunión es estar donde se predica el evangelio, unir la fuerza y trabajar juntos. Y así servir. Y así sacrificar sus materiales, tomar parte en las ofrendas y cosas así. Es porque estamos en comunión. Que realmente somos uno. En la iglesia también hay churchgoers, que son personas que nada más van y vienen de la iglesia. Pero eso es engañar a sí mismo, porque la verdadera comunión es tomar parte en el evangelio, sacrificar juntos y con el corazón y con el cuerpo, trabajar juntos, y esto es bíblicamente comunión. Filipenses fue escrito para personalmente agradecer, y a pesar de esto, habla acerca de varios problemas que puede haber en la iglesia. Por ejemplo, los problemas dentro de los trabajadores. Dijo, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor, que aún dentro de los mismos servidores dentro de la iglesia habían contiendas, problemas.
Y también habla acerca de que hay legalistas, hay personas que están en contra de su fe, cosas a su alrededor que les ponían peligro para su fe. Por eso en capítulo 3, versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los perros, los mutiladores del cuerpo. Entonces eran las causas de algunos problemas de la iglesia de Filipos. Guardaos de los perros, dice. Hay 3 razones de por qué no hay que pelearse con un perro. Si gana contra un perro es peor que perro. Si pierde, ni siquiera ni es como perro. Y si hay empate es como perro. Por eso, guardaos de los perros. Entonces, hay personas que se oponen contra la iglesia, los perros, los malos obreros, los mutiladores de cuerpo. Inafortunadamente dentro de la iglesia también habían contiendas y problemas. Por eso Pablo, estando en la cárcel, en 1.15 dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros con buena voluntad. Había personas con envidia y contienda. En 17 dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces algunos entre la iglesia tenían envidia y contienda. Entonces dentro de la iglesia también hay problemas que causan problemas. Entonces envidia y contiendas. En inglés estas 2 palabras de envidia y contienda dice envy, que es la envidia, contienda, que son como las peleas, que se compite con sus colaboradores, que es como la ambición egoísta. Entonces esas palabras aparecen: envidias, contiendas, disensiones. En la iglesia, ¿sienten envidia? Quizás dentro de la iglesia tienen rivales, o dentro de la iglesia tienen ambiciones egoístas. No es correcto. Los santos no compiten, no son rivales, sino son colaboradores. Son los mismos soldados del mismo equipo. En una guerra eso es muy importante, porque por medio de ellos pueden guardar mi vida, salvar mi vida. Tienen que saber que nosotros somos compañeros de guerras. Pues aunque tengamos diferentes parientes, pero como somos los mismos compañeros de guerra, somos uno, ¿no? Dentro de la iglesia, la envidia no es buena. La contienda, las ambiciones egoístas, esas cosas no deben de existir. En Filipos también, como es un lugar donde hay humanos, siempre hay problemas. Entonces, a pesar de que era una iglesia ejemplar, tenía esos problemas. Entonces, por dentro y por fuera habían enemigos. Por dentro había envidia, contienda, disensiones entre los hermanos, y por fuera habían perros, malos obreros y mutiladores de cuerpo, ¿no? Por eso Pablo estaba mencionando muchos problemas de adentro y de afuera, y como siendo apóstol, él llorando con lágrimas les estaba aconsejando, les estaba rogando con lo ruego. En Filipenses 3:18, algo que envidio mucho de Pablo es más que sus talentos, sus dones y poder, hay algo que yo quisiera tener de Pablo, que son los llantos, son las lágrimas de Pablo. 18 dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo tenía un amor para los oponentes. Más que tener odio por los que oponían la verdad, él sentía mucha tristeza y lástima por ellos, por eso llorando les hablaba. Podemos decir, pecado es pecado.
Podemos muy sensiblemente señalar el pecado de algún hermano o hermana, pero algo que necesitamos nosotros no es una decisión racional y fría, sino necesitamos lágrimas. Si sin llorar aconsejamos, sin llorar exhortamos, sin llorar reprendemos, y es por eso es que destruye la relación. Pablo tiene derecho de ser evangelista porque tiene lágrima, tenía tristeza para los oponentes, tenía tristeza del pecado. Sentía lástima por los problemas que habían. Por eso es que él podía enfrentar. Nosotros, sin llorar, muchas veces fácilmente aconsejamos al otro, reprendemos al otro, y como espinas, estos consejos llegan a ser heridas. Una de las cosas que yo oro es que Dios me dé la pasión de Cristo, que me lo dé en mi corazón. Pablo realmente tenía el corazón de Cristo, tenía este derecho de reprender con el corazón de Cristo. Muchas veces nada más vemos fríamente si algo es pecado o no, y fríamente tratamos de enseñar o aconsejar. Pero si lastimamos a otros es porque hace falta las lágrimas. Busquemos Filipenses capítulo 1, versículo 9. Filipenses 1:9. Aquí vienen los títulos de oración, cosas que tenemos que orar. En 1:9, esto pido en oración, dice. Aquí vienen los temas de oración que tenemos que pedir. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Esto fue el primer tema de oración. Que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor. Eso fue la segunda. Y a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Tercero. Y luego cuarto, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Pablo oraba que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. No solamente hay que orar para nosotros mismos, sino también, si oramos por otros, así debemos orar por ellos. Esto pide en oración. Entonces nos dio buenos temas de oración. ¿Con qué corazón vivía Pablo? Su confesión de fe viene en versículo 21. 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esto fue su corazón con que vivía Pablo, su actitud hacia la vida, diciendo, para mí el vivir es Cristo. Aquí está, él sabe claramente cuál es el propósito de su existir, y es un corazón que todos nosotros debemos tener. Para mí el vivir es Cristo. La Biblia dice claramente en Romanos 14, vamos a buscarlo. Romanos 14. Versículo 9 y 10. Perdón, es versículo 7 y 8. Romanos 14, versículos 7 y 8. Romanos 14, versículos 7 y 8. Yo se los leo. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí.
Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Esto es una alabanza que es con estos mismos palabras de estos dos versículos. Estos dos versículos deben ser el estado de nuestro corazón. Que viva o que muera, soy del Señor. No solamente de Pablo, sino así debe ser el corazón de todos los cristianos. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Cómo puede ser para mí el vivir es Cristo? ¿Cómo puede uno decir que viva o que muera todo es del Señor? Soy del Señor. En Filipenses capítulo 2 viene la manera de cómo. Busquemos Filipenses capítulo 2. Versículo 5. Yo leo. Leamos. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así es como puede uno decir, para mí el vivir es Cristo. Es vivir con el corazón de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo puede uno tener el sentir de Cristo Jesús? Hay una manera. Es entregar mi corazón al Señor. Si le entrego mi corazón al Señor, el Señor llenará mi corazón con su sentir, con su corazón. Si yo entrego mi corazón al Señor, mientras más le sirvo, el Señor será más valioso para mí. Entonces, si entrego mi corazón al Señor, el Señor con su corazón llenará el vacío de nuestro corazón. Así es el secreto de cómo podemos llenar nuestro corazón con el sentir de Cristo Jesús. Una alabanza dice, solamente te puedo dar este corazón que te ama. Si me pides mi vida, te la entregaré en la cruz. Dice, lo que te puedo dar es solamente este corazón que te ama. Este corazón sin valor, pero si lo entregamos al Señor, el Señor nos da su corazón. Por eso dijo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así cambia nuestro corazón. Si tenemos el corazón de Cristo, podemos mirar el mundo como Cristo. En lugar de ver este mundo, miramos el mundo después de la muerte. En lugar de ver los materiales, vemos el espíritu. En lugar de buscar su propio beneficio, buscamos el beneficio de los demás. Y así es el corazón de Cristo. Y si uno tiene el corazón de Cristo, si uno entrega su corazón al Señor, el Señor le llenará de su corazón. La manera más fácil de llevar esto a cabo, ¿qué será? La manera más fácil de llevarlo a cabo, ¿qué será? Yo vine aquí para que no se aburran, no por otra razón especial. Que en esta tierra nosotros vivir en este mundo como si tuviéramos el papel de Cristo. Los actores se unen totalmente a sus papeles, ¿no? Yo observando el actor de Jesús en Pasión de Cristo, yo me asombré mucho porque pensé que estaba viendo a Jesús. Viendo su risa, dije, ¿cómo es posible que un hombre ría de manera tan pura? Entonces vi como ese actor de Jesús se reía, se sonreía y dije, qué buen actor. Porque él tenía papel de Jesús y confundía al público y se hacía pasar por Jesús y actuaba muy bien. Entonces, si un actor puede actuar como Jesús, yo en esta tierra, pensar, yo tengo el papel de Jesús. Con mis palabras, testificar a Jesús y con mis obras, testificar a Jesús. Y si esto se repite, así podré vivir mostrando a Cristo en mi vida.
nosotros vivimos en esta tierra con el papel de Cristo, pero tenemos la naturaleza pecaminosa. Todavía existo, pero como tengo este papel de Cristo, es que tengo que mostrar cambios en mi vida y en mis palabras. Estamos ante Dios, ante Jesús, ante los ángeles y ante los cristianos que ya han muerto. Y ante Cristo estamos viviendo como si fuera actuar como Cristo. Y esto es la manera real de cómo podemos realmente vivir como Cristo. Sé Jesús. Be Jesús, que seamos Jesús. To a child. A un niño. Today. ¿Cuándo? Today. O que es hoy. Eso es la vida de un cristiano. No debe de dejarlo para otro día. El día de hoy, aunque sea un niño más pequeño, ser como Jesús para él. Yo estoy viviendo en esta tierra con el papel de Cristo, que viva o que muera, y en mi vida y en mis palabras, solamente hacer que Cristo sea manifestado. Con ese corazón hay que vivir. Vivir con el corazón de Cristo es la vida de un cristiano, y así es cuando Cristo será mostrado como fruto de nuestras vidas. El motivo de nuestra fe es Jesucristo. Si tenemos el corazón de Cristo, si seguimos el ejemplo de Cristo y teniendo a Jesús como nuestra meta, con el poder que nos da Cristo, vivir como Cristo, para que en nuestras vidas, si estamos llenos de Cristo, nuestras palabras y nuestras acciones manifestarán su excelencia de Cristo y será testificado Cristo. Quiero concluirles. Pienso que ese sería el resultado más importante. Por medio de Filipenses, nosotros aprendimos de diversas verdades de Cristo que Pablo comprendió. Pablo habla de muchas cosas, pero en todo lo que dice, lo que repite una y otra vez es qué tan perfecto es y asombroso es Cristo. Esto es lo que expresa. Entonces así podemos ser nosotros. ¿Cómo? Nos ha dado una manera. No nos ha dado muchas reglas religiosas. No nos ha atado con muchas leyes. No nos lleva a lugares excluidos y nos hace sufrir. No nos hace memorizar un libro religioso muy complicado, sino la Biblia pide una cosa para el cambio de nuestras vidas. Que yo sea unido a Jesucristo Salvador. Y ahí es cuando el Señor cambia, transforma nuestras vidas. La Biblia parece que es muy gruesa, muy compleja, pero habla de un hombre, Jesús. De sus cualidades de Jesús nos testifica. Entonces, el cambio de nuestras vidas no es por medio de leyes o de reglas o de memorizar libros complejos, sino nuestra vida es por medio de unirnos a Cristo. Yo tengo la seguridad de mi salvación al creer en el Salvador y al unirme a Él, ¿no? Y también el cambio de nuestras vidas viene por unirnos a Cristo. Nos ha dado una manera muy fácil. De tal manera amó Dios el mundo que ha dado a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Y unirnos con Él es lo que ha traído milagro a nuestras vidas, que cambió nuestras vidas. Y es lo que nos da abundantes frutos en la vida. Para mí el vivir es Cristo. Acerca de Jesucristo, quien es nuestro Señor, quien es nuestro Dios. Confesarle así. Entender su abundancia y su perfección de Cristo y confesarle que ciertamente estimo la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús es cuando llega el cambio a nuestras vidas y este cambio continuará.
al final, si yo me uno a Cristo Jesús es cuando tengo motivo y tengo significado. Todo lo puedo en el que me fortalece. En una frase de inglés dice, I can do everything. Esto sería una frase que un hombre no puede decir, pero Dios dio una manera que sí pueda, para que sí pueda, que es through Him o through Christ. Que por medio de Él todo lo puedo hacer. ¿Quién es Él? Who gives me strength. El que me da fuerza, el que me fortalece. Por medio del que me fortalece, todo lo puedo. Cristo es quien me da el cambio y el poder para poder hacer todo en mi vida. Si nos separamos de Cristo, no podemos hacer nada. Lejos de mí, nada podéis hacer. En San Juan 15 lo dice. Apartados de mí, nada podéis hacer. En inglés dice, you can do nothing. Pienso que sería bueno que nos aprendiéramos estas frases. Todo lo puedo hacer por medio de quien me fortalece. Apartados de mí, nada podéis hacer. Yo lo cambié diciendo you can do or you are nothing, que no eres nada. Aparte de Cristo no somos nada. Porque en realidad ni existíamos. En el comienzo no existíamos. Entonces ni existíamos, pero el Creador me ha hecho y el Salvador me ha dado valor. Entonces la separación de Cristo es un suicidio espiritual. Y unirnos a Cristo es la fuente del cambio de nuestras vidas y es lo que trae valor a nuestras vidas. Por medio de Filipenses aprendimos acerca de Cristo, quien es nuestro todo. Podemos confesarle más así. Entonces, otro propósito de por qué nos fue dado Filipenses. Vamos a orar juntos. Dios Padre, Santo y viviente, hoy por medio de Filipenses nos has dado muchas enseñanzas y por eso te damos gracias. Queremos que estas enseñanzas se manifiesten por medio de nuestros cambios. Ayúdanos para que tú seas glorificado. Pedimos por los seminarios que están preparados. Pedimos que trabajes y guíes a muchas almas y queremos participar todos nosotros y para esto abre nuestros corazones. Oramos en nombre del Señor Cristo, quien siempre nos ama. Amén.